Hace unos días finalizaron las instancias de declaraciones anticipadas. En el caso del senador Gustavo Penades, declararon 8 víctimas y un testigo, acusando a Penades de explotación sexual cuando eran menores, y al docente de historia, Sebastián Movesín, como quien los contactó. Esa instancia fue en absoluta reserva mediante el mecanismo de cámara Gesell, y recordemos que las defensas de los imputados han intentado, y lo siguen haciendo, acceder a la identidad de las víctimas. Para ampliar sobre esto ya estamos en contacto con Juan Raúl Williman, que es abogado integrante del consultorio jurídico de la Universidad de la República, que representan a 6 de las 9 víctimas. Juan Raúl, buen día y gracias por atendernos. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, para empezar, ¿cómo fue estas instancias de declaraciones anticipadas? ¿Qué balance hacen desde las defensas? ¿Por qué era tan importante también comenzar con esto cuanto antes? Bueno, el balance es positivo en principio porque logramos la declaración de 9 de 10 de las que estaban previstas. O sea que en definitiva hubo 8 declaraciones de personas en calidad de víctima y una persona en calidad de testigo de identidad reservada. Eso en principio es positivo porque uno no lo sabe. Uno sabe que tiene declaraciones en sede administrativa, en fiscalía, que después, en virtud de la nueva normativa, ofrece como prueba anticipada, y después hay que ver si se concretan. Claro. No necesariamente es una seguridad de que quien declara en sede administrativa o quien manifiesta su voluntad original de participar en el proceso, pues lo haga. En los hechos sí sucedió que 8 de las 9 víctimas declararon ante el juez de garantía como prueba anticipada ya, y una persona en calidad de testigo. Eso es lo primero que me parece que es rescatable y podía suceder de una manera o de otra. De hecho, hay una de las víctimas que representa el consultorio que, si bien nos consultó, declaró en fiscalía, no se presentó a la declaración anticipada y eventualmente está hablando si lo hace y reprograma o no, y está en todo su derecho porque como víctima y tercero consultante simple, espontáneo, que participa solo voluntariamente, puede tomar la decisión de no hacerlo. Bien, Juan, ¿y por qué era tan importante que se comenzara esto cuanto antes? Más que importante era una regla, porque en realidad las víctimas especialmente vulnerables no pueden declarar como declara una persona normal, que sería en juicio y ante el juez de juicio. La normativa, hay 2 artículos muy importantes, 164, 163, que determina determinadas protecciones a las víctimas especialmente vulnerables, y una de ellas es que la declaración se haga en esta modalidad. Claro. En modalidad anticipada, previa al juicio oral, con las protecciones propias de no compartir el lugar con el imputado y su defensa, no recibir preguntas directas, tener derecho a un acompañante emocional, a que las preguntas la haga un funcionario especializado, que los hay en el Poder Judicial, y bueno, trabajaron muy bien toda la semana. Entonces, esa modalidad es una decisión legislativa. La decisión un poco más estratégica de la Fiscalía sí que me parece muy correcta, es decir, antes de pensar en la formalización, pensó en las víctimas y en la declaración anticipada. Entonces, arrancó por ese camino que había que cumplir, y bueno, a la fecha está cumplido en un 99%. Ahora, ¿se intentó por parte de los imputados con alguna pregunta intentar atar cabos para poder determinar la identidad de las víctimas, algo que habían solicitado y que no les fue conseguido? Sí, esa discusión se dio. Yo expliqué varias veces que hay una ponderación de derechos, o no cabe duda que la defensa técnica tiene derecho a conocer las identidades, pero hay una ponderación de derechos en cuanto a la protección de las víctimas, y el 163 lo que hace es básicamente vuelve más rigurosa la evaluación por parte del juez de juicio de esa prueba, pero está absolutamente regulado que se mantenga la reserva, sobre todo como en estos casos cuando lo justifica ampliamente y tal vez de otra manera no pudieran declarar. Entonces, esa reserva dispuesta por el juez de garantía y confirmada por un tribunal de apelaciones no se podía vulnerar incluso con las preguntas. Entonces habría que tener cuidado de las preguntas que fueran directas a quién, cómo se llama, etcétera, ¿no? Pero en realidad la discusión de pliego se da siempre, y siempre se evitan cualquier pregunta que sea revictimizante, que sea agresiva, que ingrese en la vida íntima de las víctimas sin ninguna necesidad, obviamente, ¿no? O sea, se trata de que el pliego discutido tenga que ver fundamentalmente con el objeto del proceso, qué es lo que se está investigando. Entonces ahí eso ya hace que un montón de preguntas
sean impertinentes y se excluyan del pregunto menor, pero básicamente por no estar vinculadas ni a la teoría del caso de fiscalía y ni al hecho que está investigando, ni una eventual teoría alternativa de la defensa. ¿Qué participación y qué importancia tuvo en todo esto la unidad de víctimas de fiscalía? Bueno, la participación es fundamental, porque básicamente es quien sostiene y acompaña en este proceso y en todos los procesos a las víctimas. La unidad de víctimas y testigos tiene una explicación normativa también. Es decir, Uruguay se ayornó en el 2017 con los derechos de la víctima respecto a su participación en el proceso y protección especial, y esa protección quedó sobre las espaldas de la Fiscalía General de la Nación. Es una decisión del legislador. Entonces la Fiscalía General de la Nación tenía que crear esta unidad de víctimas y testigos que precisamente cumple con ese rol. Ojo, la obligación es del fiscal, que se apoya en esta unidad para poder cumplir esta tarea. Entre otras cosas, el acompañamiento de la víctima durante el proceso penal. Esto implica sostenerla desde el punto de vista emocional, social. Es claro que no es un MIDES para la justicia, tiene que ver con el acompañamiento en el proceso penal. Claro. Muchas veces lo que permite que la persona transite por el proceso penal que tal vez en otras condiciones no lo podría hacer, o que un testigo preste declaración que sin el apoyo y el cuidado de la unidad no lo haría. Entonces la tarea es muy importante, pero además responde a una obligación del Estado que hoy cae sobre las espaldas de Fiscalía. Juan, ¿cómo seguiría esto después de las declaraciones anticipadas? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, ahí había una decisión de Fiscalía que hoy eligió esta estrategia que, repito, a mí me parece muy correcta. Empezó por las declaraciones anticipadas y no al revés. Tal vez en general algunas fiscales deciden formalizar y una vez que formalizan recién empiezan con las declaraciones anticipadas, pero la Fiscalía tomó una decisión, creo que atendiendo a la situación de las víctimas y a empezar por esto. Entonces ahora es que tiene que evaluar las evidencias que viene recolectando, que no son pruebas, ¿no? Las evidencias que tiene la carpeta. Prueba, por ahora, la que se diligenció de forma anticipada. Evidencias, las que viene recolectando con otras diligencias de investigación. Bueno, cuando se enfrenta a eso, con todo ese cúmulo, es que tiene que decidir los siguientes pasos, eventualmente la formalización de la investigación, eventualmente medidas cautelares, y después, bueno, tiene que evaluar más a largo plazo, si ya está en condiciones de avanzar a una de estas decisiones que se abren cuando no se formaliza la investigación, ¿no? Un abreviado, un juicio oral y público, un sobreseimiento, etcétera. Bueno, justamente Penades dijo que él va a ir a juicio en este caso. ¿Qué implica ir a juicio y cuánto es que puede demorar este proceso? Bueno, eso implica algo que no es menor, que eso implica que no va a haber un proceso abreviado. Si la Fiscalía entiende que hoy cuenta con las evidencias, que mañana va a ser prueba suficiente para obtener una condena, y las partes no llegan a acordar un proceso abreviado, significa que hay que recorrer el camino más largo, pero también el más garantista. Okay. Y eso implica, y tal vez un año o dos, o eventualmente hay un montón de etapas que hay que cumplir para ese juicio oral, que implica la acusación fiscal, la contestación de la acusación fiscal, una audiencia de control de la acusación que generalmente es muy compleja, y después el juicio oral, ahí donde cambia el juez, se deja de trabajar con juez de garantía, se pasa a trabajar con el juez de juicio, ya en lo que son las audiencias de juicio, ¿no? Todo ese camino lleva un tiempo que dependerá también de los tiempos de Fiscalía y de cuándo culmine su investigación. Juan, ¿y las penas previstas para este tipo de delitos? Y bueno, si tomamos la base de lo que ya más o menos conocemos, que es la 17.815, más allá que me estoy anticipando, pero la Fiscalía no hizo todavía una imputación y determinó determinadas tipos penales o calificaciones jurídicas. Pero adelantándome a lo que más o menos todos conocemos, que es el artículo 4 de la 17.815, que castiga la remuneración o promesa de remuneración a menores de edad por actos de naturaleza sexual, bueno, ese delito va de los 2 a los 12 años. Bien. Hablabas de que este proceso del juicio podía ser más garantista, pero bueno, claro, también es más extenso. ¿Eso podría ser más complejo para las víctimas? No, porque justamente el mecanismo que utilizamos de declaración anticipada hace que las víctimas no sean revueltas a revictimizar, porque ya prestaron su declaración.
O sea, durante Entonces, todo ese realidad, proceso ahora, no se las vuelve a consultar. no, porque en realidad esa prueba después se reproduce en juicio. En realidad la razón que hace que declaren de forma anticipada, que es distinta a otros casos, no va a ser que tengan que doler. Por ejemplo, yo propongo una prueba anticipada porque una persona está enferma y no va a llegar a juicio. Entonces hay una excepción ahí en el artículo 13 y el juez dice, está bien, tomemos la declaración anticipada porque no va a llegar a juicio. Cuando la persona se mejora, van a desechar la anticipada y está en condiciones de declarar, lo ideal es que lo hagan en juicio ante el juez de juicio, claro, porque sea esa particularidad. Pero no es el fundamento de este caso. Justamente el fundamento de este caso es que la víctima pase por ahí y este acto único y reproducible que es su declaración no se repita. Entonces, para las víctimas no va a haber mucha diferencia, más allá de que, bueno, creo que también está bueno que el trámite esté terminado y se pueda dar vuelta a la página, y seguramente el hecho de que no sea así alguna afectación tenga, pero no directa, porque por lo menos lo que tiene que ver con su participación ya ocurrió y tampoco tienen que ir a audiencia porque en general son representados cuando así lo establece el Estado, que es el caso del consultorio, son representadas de forma gratuita, no tienen ni siquiera que ir a la audiencia. Juan, y en este tipo de delitos, ¿qué tan importantes son los testimonios de las víctimas? Porque ahora vos mencionabas que la fiscal se encuentra en esa etapa de recolección de pruebas, de evidencias, de otro tipo de pruebas, porque claro, las defensas de los imputados, tanto los imputados Penades y Magovecina, han señalado, bueno, sí, el otro día en las declaraciones anticipadas fueron testimonios muy duros, pero son mentiras lo que dijeron, dijeron cosas que fueron fuertes, pero no tienen nada que ver con nosotros, son mentiras, son solo los testimonios de las víctimas. Bueno, yo diría que no son solo los testimonios de las víctimas, no, así como no hay que desacreditar lo que pueda decir un imputado, tampoco una víctima por su condición de víctima. O sea, nadie miente solo por su condición de imputado o nadie miente solo por su condición de víctima. Ahí hay otros elementos que habrá que tener en cuenta. Y ahí es importante las evidencias que recolecte la Fiscalía, que son aportes o otros elementos probatorios aparte de la declaración anticipada. Ahora, la declaración anticipada en sí mismo es un medio de prueba. Bien. Es un medio de prueba y se valorará por el juez de juicio como cualquier otro medio de prueba y su eficacia probatoria dependerá de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, si fue con identidad reservada o no, o habló con todos sus datos y qué tan minuciosos fueron los detalles en lo que contó, en elementos que hacen a su coherencia, veracidad, naturalidad, todo eso va a ser evaluado como cualquier declaración en cualquier juicio. Supongo también que no es lo mismo que sea 1 o 2 a que sea 9, por ejemplo. No, claro, ese es un elemento también importante porque el solo hecho de que se sumen personas que no se conocen, que relaten cuestiones similares, evidentemente también hace a la eficacia probatoria. Juan Raúl Williman, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, un placer estar con usted. Lo mismo.